Buenas tardes, gente. ¿Qué tal? ¿Me están escuchando? Perfecto. Al pelo. Hoy vamos a desarrollar el capítulo que corresponde a piso plano. El famoso piso plano que la gente no quiere estudiar, no sé por qué. Porque es como un pórtico plano común y corriente. El pórtico plano, ustedes ya saben que ahí tiene una normal, una cortante y un momento flector. El piso plano tiene una cortante, un momento flector y la torsión, con la diferencia del pórtico plano que tiene axial en vez de torsión. Entonces eso es lo que vamos a entrar a tocar hoy y le aviso bien, es tema de examen para segundo parcial, recuperatorio 1, recuperatorio 2 y final, porque la gente no quiere estudiar, no sé cuál es el problema. Entonces yo preparé una estructura que es justamente lo que ya habíamos visto anteriormente para aquellos que ya lo resolvieron, ya va a ser mucho más fácil. Pero para los que no resolvieron todavía tienen que empezar a resolverlo porque ya le aviso bien, es un tema seguro de examen. Entonces, voy a compartir, por favor, si me pueden avisar de que se ve lo que voy a compartir. Entonces, está todo grabado. Perfecto. Entonces, este mismo ejercicio que directamente ya habíamos visto en las clases anteriores. Directamente. Fíjense, que la estructura es un piso plano y vamos a aplicar los conceptos que ya habíamos visto anteriormente para la parte de estructura hiperestática, pero me gustaría que me confirmen que se ve bien. Sí se ve, profe. Perfecto. Entonces, tenemos un piso plano y el esfuerzo interno en cualquier punto, ¿verdad? Directamente de toda barra del piso plano, ustedes van a calcular el esfuerzo interno y le tiene que salir una cortante, un momento flector y un momento torsor. Eso es lo que se va a dar siempre en un piso plano. Esos tres efectos. Por lo tanto, podemos decir, como hay tres esfuerzos internos, así como el pórtico plano, también vamos a decir 3 por el número de miembros. En pórtico plano lo hacíamos de esa forma. Ahora en el piso plano la misma cosa vamos a hacer, porque por cada barra directamente tenemos que calcular tres esfuerzos que son la cortante, momento flector y torsión. Entonces acá tenemos, fíjense, tenemos una continuidad de barra, totalmente es continua la barra. Entonces tengo 1. Entonces tengo que decir 3 por 1. 3 por 1, ya sabemos que es 3. ¿Y por qué 3? Porque hay 3 incógnitas por cada sección de la estructura. Y como hay una sola barra, entonces la cantidad de ecuaciones que tenemos nosotros para utilizarlo para resolver este problema solamente son 3 las que tenemos. Y de acuerdo a lo que estamos viendo acá, fíjense que tenemos 6 apoyos simples y esos apoyos simples ustedes ya saben que absorben directamente esfuerzo cortante para el piso plano. Entonces, como es un apoyo simple que no restringe rotación, deflexión y de torsión, entonces es un apoyo simple, solamente puede haber una vertical en 1. Vertical en 1. Tenemos vertical en 2. Tenemos vertical en 4. Vertical en 5. Vertical en 7 y vertical en 8. Entonces tenemos 6 incógnitas. Externamente, directamente tenemos entonces un grado de hiperestaticidad de 6. O sea que hay 6 incógnitas. Pero ¿qué pasa? Tenemos 3 ecuaciones. Haciendo 3 menos 6 me va a dar menos 3. O sea que el problema entonces me da directamente menos 3 grados de hiperestaticidad en esta estructura que tenemos acá. Es calcado
de lo que habíamos visto en la primera clase, segunda clase. Yo iba repitiendo si por favor ya hicieron, etcétera, etcétera. Bueno, y ya vimos la vez pasada en el piso plano que pusimos en el examen, mucha gente tuvo problemas ahí. No es por creía que era hiperestática o no. ¿Por qué? Porque la estructura era completamente restringida, estáticamente determinada. Y el grado de hiperestaticidad representa la cantidad de ecuaciones que nos falta para calcular esos esfuerzos directamente, en este caso, en los esfuerzos, en los apoyos simples. Me falta 3 directamente fuerzas reactivas que debo calcular. Yo tengo 3 ecuaciones, pero acá hay 6 incógnitas. Entonces tengo que formar directamente 3 ecuaciones de compatibilidad. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Formar 3 ecuaciones de compatibilidad. El estado de carga de la estructura acá tenemos esta estructura totalmente cargada con una carga concentrada, una carga distribuida, y acá tenemos otra carga distribuida. Y nos pide, ¿verdad?, que calculemos todo. Me pide la cortante, el momento flector y el momento torsor de la estructura dada en la figura. Entonces lo que vamos a hacer directamente, hay que conocer de que cuáles van a absorber torsión. Porque si nosotros decimos, por ejemplo, acá yo tengo un apoyo simple y tiene libertad de girar por torsión, al tener libertad de girar por torsión, entonces acá no puede haber un momento que va de 1 a 3, que es un momento torsor. Si yo pongo un momento torsor acá en 1, directamente el sistema no va a estar en equilibrio, ¿verdad? Porque en cualquier lugar que ustedes pongan su torsión, directamente, como este es un apoyo simple que absorbe solamente fuerzas verticales, entonces no puede absorber flexión y torsión. Entonces directamente esta estructura, a excepción que pongamos un determinado punto que no sea el 1, que haya una torsión inicial. Acá mismo podemos poner un voladizo. En 1 poner un voladizo y directamente ponemos una carga distribuida. Y eso me genera una torsión inicial. Me va a generar una torsión inicial que acá lo tiene que directamente recibir. ¿Por qué? Porque el vínculo se debe dar acá, directamente. Entonces decimos la barra 1, 3, la barra 2, 3, 4, la 5, 6, 7, la 3, 6 y la 6, 8 son barras que son transversales. Y este es el estado de carga. Entonces, como necesitamos 3 ecuaciones para tener directamente 6 ecuaciones con 6 incógnitas, entonces tenemos que formar ecuaciones de compatibilidades. Entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es romper 3 vínculos. Podemos romper 3 vínculos como ustedes quieran hacerlo, lo pueden hacer. Pero lo que yo voy a hacer nuevamente es, para darle continuidad a aquel ejercicio que le habíamos dado de tarea desde la primera clase, lo que yo voy a hacer es poner una rótula acá, una rótula que directamente no restringe, es decir, tiene libertad de girar por torsión y por flexión. Entonces pongo acá una rótula, indicando de que esa rótula directamente no puede absorber torsión y flexión. Siempre vamos a decir, no hay transmisión de momento flectores acá, ni no hay transmisión de momento torsor. Entonces pongo un vínculo, pero ese vínculo queda directamente colgado por la estructura que tenemos en forma de T. Entonces, ahí el esfuerzo que va a aparecer es que restringe movimiento vertical. Entonces tiene que aparecer en esa rótula. Cuando lo rompamos, tiene que haber una fuerza vertical en ese punto que estamos rompiendo. Entonces pongo una rótula acá. Entonces estoy liberando 2 vínculos. Uno es de flexión y otro es de torsión. Y después vengo acá, en el nudo 6, sobre esa misma barra, y digo directamente, voy a permitirle que gire por flexión. O sea que tenga libertad de girar por flexión. Pero torsión va a absorber esta pieza. Entonces va a absorber esta pieza. Entonces directamente acá tengo
flexión, torsión. Acá directamente la flexión totalmente tiene libertad de girar por flexión y girar por torsión. Mientras que acá no tiene libertad de girar por torsión. O sea que directamente está preparada la estructura para absorber el momento torsor en este nudo. Entonces son tres vínculos que rompemos internamente. Ustedes pueden elegir después la isostática que a ustedes les parezca, ¿verdad? Más fácil o encontrar uno más fácil y lo pueden utilizar. Pero como nosotros ya habíamos utilizado del primer momento, acá una rótula y acá directamente una bisagra, ustedes ya saben que la bisagra directamente no absorbe flexión. ¿Por qué? Porque tiene libertad de girar por flexión. Entonces acá nosotros nunca vamos a poner un momento flector. Acá tampoco en los estados virtuales que voy a elegir no voy a poner momento flector ni tampoco torsión. ¿Por qué? Porque estoy dándole libertad para que gire por flexión, torsión en 3 y en 6 que gire y tenga libertad de girar por flexión. Entonces ahí directamente internamente rompo la estructura y este es el estado de carga para la estructura hiperestática. Entonces meto en mi cabeza que este tiene una longitud de 6, esto es 4, esto es 6, esto es 5, esto es 3, esto es 3, esto es 5, la carga de 50, acá 25, para ir pasando y diciendo ya directamente esos valores numéricos para no ir subiendo y bajando. Entonces directamente, y además de eso los nudos. Este es 1, esto es 2, esto es 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces directamente vengo y tomo la isostática fundamental. Antes de poner estos diagramas, o sea que la hipótesis de carga, que ustedes le llaman usando Scilab, varias hipótesis de carga, pero para estructura hiperestática ya tiene que ser con lo hiperestático. Puedo utilizar el mismo concepto, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es lo siguiente. Acá nosotros tenemos que tener, por encima de este gráfico que está acá, les falta la isostática fundamental. Es decir, yo pondría un diagrama más completo en donde va a figurar el momento 1. El momento 1. En esta misma figura voy a hacer figurar este momento 2. Este momento 2 que tengo acá. Fíjense, acá voy a hacer figurar. Así como está acá. Y acá directamente voy a hacer figurar en esta figura el momento 3. De tal manera para que yo pueda ver realmente cuál es la isostática fundamental que había elegido y ver si realmente esa isostática directamente cumple con la condición de que el sistema sea estable, porque queremos una isostática fundamental estable. Entonces, acá ponemos momento, después ponemos la torsión, que es el estado 2, o sea que esta es X1. X2 sobre esta barra y sobre la T, X2. Después acá ponemos directamente la X3. Tenemos los tres efectos y esta va a ser la isostática fundamental. Y después ustedes van a decir, esta es mi isostática fundamental y ahora lo que voy a hacer es aplicar el concepto de superposición de efectos. Es decir, ya tengo la rótula, ya tengo la bisagra acá y ahí voy a empezar a decir, bueno, voy a analizar el estado directamente, el estado real. El estado real es cuando está sometido al estado de carga, 50, 25 carga distribuida, 50 carga concentrada. Acá también carga distribuida. Este es el estado de carga que tenemos acá. Pero ojo, nosotros le podemos poner en este apoyo simple de que este tiene libertad de girar por flexión, no así por torsión. Restringe torsión. Entonces tenemos que poner el vínculo de tal manera que restrinja la torsión. Y si tiene libertad de girar por flexión, entonces acá ustedes no deben poner ninguna incógnita X transversal a la barra. Eso quiere decir de que tiene libertad de girar por flexión, porque esas contradicciones en los exámenes finales, los muchachos muchas veces cometen ese error, porque no sé cómo consiguieron firma y se fueron y rindieron y chocaron. Y hay que tener en cuenta, acá se le va a decir, por ejemplo, que tiene libertad de girar
por torsión. Entonces tiene que haber un momento flector y una fuerza vertical. Este tipo de apoyo me está indicando que tiene libertad de girar por flexión y por torsión. Entonces no debe haber momento en este nudo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, entonces ya tengo la isostática fundamental y cargado con las cargas reales voy a determinar el diagrama de lo que nosotros llamamos el estado cero. El estado cero, que es el estado para directamente asentamiento de fundación, para error de montaje, para cargas concentradas, carga distribuida, para gradiente de temperatura, variación uniforme de temperatura. En este caso no vamos a utilizar la variación uniforme. ¿Por qué? Porque las fuerzas deben ser axiales y sabemos nosotros que el piso plano solamente directamente puede recibir fuerzas normales a la estructura. Entonces, si esta estructura es una estructura plana, las cargas que reciben deben ser solamente cargas normales a la estructura. No puede haber un empuje horizontal. ¿Por qué? Porque por el concepto de piso plano, todos los apoyos que son apoyos de primer género tienen libertad de moverse horizontalmente en el plano de la estructura horizontalmente. Es decir, en la dirección, por ejemplo, podemos llamarle que este sea X, en la dirección Z tiene libertad de moverse. Es decir, esas fuerzas reactivas no deben aparecer en esos puntos. Entonces, si nosotros de repente le ponemos a ustedes como un apoyo de segundo género, ustedes ya tienen que saber de que los empujes que tiene direcciones horizontales, la misma dirección de la estructura, ¿verdad?, que define ese plano, entonces todas ellas son iguales a cero, porque nosotros le vamos a condicionar que es un piso plano. Entonces, directamente para tenerlo en cuenta. Entonces acá ya tenemos la estructura directamente isostática cargada con la carga concentrada, distribuida directamente, y puede haber otras acciones en general, puede haber resorte, por ejemplo, acá en estos puntos, resortes lineales, puede haber resortes torsionales, puede haber resortes helicoidales que absorben flexión, le da juego de rotación por flexión. Todos esos detalles se puede dar en este ejemplo, así como pusimos en el parcial. Entonces, directamente, este es el estado real. Entonces, ustedes van a definir estado real. Después de eso, teniendo la isostática fundamental, en donde tendría que figurar los tres esfuerzos hiperestáticos, vamos a definir el estado 1. Acá dice estado 1. El estado 1 es cuando actúa el momento flector en esa rótula que nosotros liberamos y le dimos libertad que gire por flexión y por torsión. Entonces yo digo, voy a utilizar mi primera incógnita hiperestática, la flexión. Entonces acá pongo sobre esta barra X1 y acá tengo la X1. Acción y reacción. La acción se va a dar sobre esta barra, que es la barra 3, 6 creo que era. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. 3, 6 sería esta. Entonces directamente sobre esa barra 3, 6, en esta barra actúa una X1 igual a 1. En el sentido directamente indicado en la figura. Y por acción y reacción, por la tercera ley de Newton, tenemos directamente la X1, ¿verdad?, que se tiene que dar. ¿Por qué? Porque estamos queriendo calcular la deformación relativa, la rotación relativa entre esta chapa y la chapa que tiene la forma de T, que es continua. Entonces, directamente vamos a calcular la rotación relativa directamente de flexión, que le vamos a llamar directamente 1. Es decir, giro 1. Y ese giro 1 lo vamos a calcular y después condicionar de que ese giro 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque ese giro 1 acá no tiene libertad de girar por flexión. Entonces, para ese giro 1 vamos a ver su diagrama de momento flector enseguida y la torsión que tenga la estructura. Entonces, este es el estado hiperestático 1. Después tenemos el estático hiperestático 2, que es directamente colocar el efecto torsor X2, que tiene la dirección de la barra
3,6. Entonces la barra 3,6 tiene en ese punto que le permitimos que tenga libertad de girar por torsión, le ponemos entrante a esa barra 3,6 la XU2 igual a 1. Mientras que esta va a ser por acción y reacción la XU2 igual a 1. Entonces esta XU2 igual a 1 actúa sobre esta barra. Entonces la otra fuerza, esta es la acción y la reacción actúa sobre la T. ¿Pero en dónde? En ese nudo. Entonces usted tiene que analizar después sobre cuál actúa. Sobre esta barra de 5 metros, sobre la barra de 3 metros o sobre la barra de directamente 6 metros. Entonces, directamente acción y reacción. Acá ya tenemos el segundo hiperestático. Y el tercer hiperestático es la bisagra. No tenía libertad de girar por flexión, pero yo le di de tal manera a transformarlo en una estructura internamente, ¿verdad? Isostática y también externamente isostática. O sea que esta es una estructura directamente, como dijimos, es completamente restringida y estáticamente determinada ahora. ¿Por qué? Porque vamos a indicar todos los efectos y ya se define, porque eso es lo que pretendemos hacer. Calcular la fuerza reactiva, ¿verdad? Que no estamos pudiendo determinarlo. Entonces, usamos la ecuación de compatibilidad, 3 ecuaciones de compatibilidad. Entonces, tenemos acá directamente sobre la barra, que es 3, 6, un momento flector para esa barra. Pero sobre la barra, que sería en este caso 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobre la barra 5, 7 tenemos acción y reacción que tiene la dirección de esa barra 5, 7, que es la XU3 igual a 1. Entonces tenemos el estado 1, tenemos el estado 2, tenemos el estado 3. Y este es el estado 0. Perfecto. Seguimos entonces ya directamente con la isostática. Y acá está directamente el estado de carga. El estado de carga en donde directamente, como ya hicimos aquella vez en la parte isostática, nosotros habíamos dicho de que lo primero que voy a hacer es aplicar momento en este punto, directamente alrededor de este eje, la perpendicular a la pantalla. Voy a considerar que sea esta. Entonces, en esa dirección, directamente voy a tener momento flector, ¿verdad? Acá, inmediatamente en el nudo, que sería en este caso 3, en este punto, el momento flector. Directamente, ¿cuánto es el momento en la dirección de esta barra perpendicular a la pantalla? Es igual a 0, directamente. ¿Por qué? Porque acá no hay flexión ni no hay torsión. Entonces, directamente aplico sumatoria de momento flector en esta dirección. Entonces, no hay ningún momento flector. Entonces, esta fuerza que tenemos acá, la vertical, tiene que estar equilibrado, ¿verdad? O debe equilibrar al valor 50. Entonces, acá tengo 50. 50 por 3, menos la vertical acá por 6. Entonces, me sale acá que esto es 25. Entonces, esto me sale, el valor acá es 25. Por lo tanto, mi momento flector, al calcularlo acá en esta barra, directamente el momento flector va a ser directamente 50 por 3 menos 25 por 6, que es 150 menos 150, entonces acá es 0. Entonces mi diagrama para esa barra es igual directamente a 0 momento flector acá. Entonces mi diagrama para esa barra acá tenemos. Este es mi diagrama. 50 en el medio, acá me sale 25 y acá es 0. Eso ya está demostrado. Mientras que los otros, debido a esa carga de 50, no puede haber ningún diagrama acá sobre esta, ni tampoco sobre esta. Pero sí sobre esta vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Entonces acá hay que tener en cuenta que para que se equilibre el sistema, antes de este nudo tenemos que colocar una carga vertical hacia arriba de 25. Entonces sobre esta ya vamos a tener un valor de 25. Entonces, como dijimos, acá vamos a tener un valor de 25.
¿Por qué? Porque yo cuando analice esta barra que tengo acá, tengo que analizar de que esa barra directamente nosotros lo vamos a tener acá de 25 y sobre esta transversal es 25. Y directamente por acción y reacción viene en el nudo y tenemos directamente en ese nudo un valor de 25 hacia abajo. Es decir, acá vamos a tener en el nudo un valor de 25. Además de eso tenemos una carga distribuida sobre esa barra. Entonces, directamente como esto es una sola pieza, el valor 25 que actúa antes de llegar a este nudo hacia arriba, por acción y reacción, tiene que actuar en el nudo un valor de 25 para abajo. Y además de eso, esa barra va a estar sometida a una carga distribuida. Entonces ya tenemos el 25. Y ahora directamente lo que tenemos que hacer es aplicar el concepto para esta pieza, es este estado de carga. El 25 que tenemos, ¿verdad? Directamente apuntando para abajo más la carga distribuida. Esta carga que tenemos acá distribuida. Y esa carga distribuida, directamente nosotros vamos a calcular, aplicar momento acá y vamos a determinar esta cortante. Entonces tiene que ser, acá no aparece, ¿por qué? Porque puso esa línea con la cual tiene que coincidir ese 25. Acá tiene que haber un valor de 25 directamente multiplicado por este vaso de palanca, más Q por L al cuadrado sobre 2, porque esto actúa a lo largo de la barra directamente, y al aplicar el momento acá, S es igual a la cortante por esta distancia, y esa distancia es 8. ¿Por qué? Porque esto vale 3 y esto vale 5. Entonces 8. Y ahí me sale 115,625, que es directamente en este nudo. Para que haya equilibrio, 25 por 8 es directamente 200. 200 más 25 es 225. Entonces, como acá ya tengo 115, menos 225, tenemos entonces 109.375. Entonces, tengan en cuenta que acá nosotros tenemos una carga vertical de valor 25. Y esa, con esta carga distribuida, sumado, da directamente 225. Entonces acá tengo una resultante de 225. Uno en el medio, que es 4, que tenemos 200. Y el otro que tenemos acá, que es 25. Entonces, esos detalles hay que cuidarlo bien. Por eso es que aquella vez empezamos con este ejercicio en la clase a desarrollarlo. Y yo le iba explicando esos detalles y salían estos valores. Y acá si ustedes suman esto, les sale exactamente 225. Pero si ustedes ven acá, la carga solamente distribuida externamente, ven que es 25 por 8 es 200. Pero hay que tener de que internamente le conecta a este sistema, la T, la continuidad de la barra le conecta a una fuerza al cortarlo, ¿verdad? Un valor de 25, pero en este punto, ahí donde se cruzan las barras transversales, esta con esta. Entonces sale este valor. Bueno, ¿por qué esto que está acá no tiene diagrama acá? ¿Por qué no tiene diagrama en esta parte? Fíjense de que ustedes al analizar esta barra, ustedes van a poner diagrama cuerpo libre, van a poner una vertical acá, van a poner una vertical directamente en este punto que sería 6. En 3 van a poner una vertical, en 6 van a poner una vertical. Y además de eso van a poner una torsión, porque esa torsión debe existir de tal manera a absorber cualquier efecto de torsión que aparezca. Pero flexión acá no aparece ni tampoco acá. Por eso es la comodidad de tomar los dos momentos flectores iguales a 0. Entonces directamente, como no hay estado de carga, no hay momento flector, entonces parecería que esta barra se está cumpliendo la función directamente de una barra de dos fuerzas, pero la barra de dos fuerzas no tiene sentido acá, ¿verdad? Debido a que la fuerza en el plano horizontal no existe, solamente existe en la dirección perpendicular al plano horizontal, eso sí existe. Entonces, como no tiene cortante, entonces acá tampoco no hay cortante, entonces no tiene flexión. Y la torsión no existe sobre esta pieza. ¿Por qué? Porque no hay una torsión externa.
Entonces, tampoco acá no existe torsión. Entonces, esta no está cargada. ¿Y eso qué quiere decir? De que al analizar esta viga que tenemos acá, al analizar esta viga que tenemos acá, solamente tenemos 25 por 8 actuando a los 4 metros, que es 200. 200 es la que vamos a tener ahí. Bueno, acá ya no hay carga concentrada como en esta situación, como la que se daba acá. Entonces, directamente, yo aplico nuevamente momento en la dirección de este eje, que es el eje perpendicular a mi pantalla, y voy a tener esta fuerza de 200 corta a esa barra respecto a la cual estoy tomando momento, y usted en estática habíamos dicho de que sumatoria de momento en relación a una recta cualquiera era igual a cero cuando estaba en equilibrio el sistema, o sea, la estructura. Entonces, la misma cosa acá es igual a cero. Entonces, la única que me puede producir flexión acá, que tenga la dirección de esta barra, es esta cortante. Pero no existe ninguna cortante acá. Entonces, como no hay momento concentrado que actúa en la dirección de esa barra, entonces yo ya puedo decir que la cortante acá es igual a cero. Entonces, la cortante acá es igual a cero. ¿Qué es lo que tienen acá? Fíjense, acá está. Es igual a cero. Por esa razón no tenemos diagrama de momento flector acá, no tenemos diagrama de momento flector ni tampoco torsión. Entonces, solamente tenemos flexión para esta barra que está acá, que es la barra 1,3. Bueno, después vamos a ver para las transversales. Entonces ya demostramos de que esta no tiene diagrama de flexión ni de torsión. Ahora vamos a ver las transversales, que es esta que ya demostramos de que además de esta carga distribuida, ustedes pueden poner acá el valor de 25 que debe actuar por acción y reacción. Bueno, entonces 225 es la carga que tiene que actuar acá. Por favor, si le quieren agregar con bolígrafo, háganlo. Pero es 225. O sea que acá hay un valor de 25. Y no coloca acá porque considera que la barra está todavía hacia afuera. Entonces está utilizando esta carga de 25 y el de 50. Y por eso es que le sale estos valores que están acá. No usa como carga externa. ¿Por qué? Porque es una carga interna. Entonces, directamente el 25 se debe considerar. Eso quiero que tengan en cuenta. Bueno, después venimos en esta barra. Y esta barra no tiene, esta parte no tiene cortante, entonces no hay transmisión de carga. Acá no hay fuerza, empuje vertical, entonces tenemos solamente ya esta viga sometida a carga distribuida. Y el diagrama es QL cuadrado sobre 8, ¿verdad? Pero directamente es en el medio. Pero como acá hay la discontinuidad, entonces nosotros tenemos que calcular el momento flector en este punto. ¿Por qué? Porque en la tabla hay situaciones que no tienen ese tipo de diagrama para combinar. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, voy a aplicar Q por L al cuadrado sobre 2 es igual a la vertical acá por la distancia 8. Y ahí me sale, acá está 100. 100. Yo sé que la fuerza externa es 200, como acá es 100, también acá debe ser 100. Entonces, son 200 y acá tenemos externamente 200, el sistema se encuentra en equilibrio. Pero ¿qué pasa? Cuando yo acá tengo 100, entonces voy a decir, mi momento acá voy a calcular, mi momento en este punto. Y voy a decir 100 por esta distancia que es 3 hacia en el sentido horario, mientras que esta es sentido antihorario QL cuadrado sobre 2. Y ese me define este momento. Y ese momento es positivo y me sale 187,5. ¿Por qué hago así? Porque, como le indiqué, hay situaciones en donde en la tabla no lo pueden combinar directamente en nuestra tabla de integración. Hay que cuidar este detalle, porque esto se podría dejar así, QL cuadrado sobre 8, pero ese QL cuadrado sobre 8 se da en el medio de la barra y no ahí donde existe el cruce de barra, que es en donde nosotros necesitamos conocer el momento. Entonces directamente acá hacemos que sea rectilíneo y esto es rectilíneo. Y acá ponemos QL cuadrado sobre 8, o sea que 20 por 3 al cuadrado dividido 8. Eso aparecería acá un momento flector, porque después van a utilizar en la tabla de integración.
Acá también va a aparecer QL cuadrado sobre 8, en donde L va a ser igual a 5, 5 al cuadrado. Entonces va a ser 25 por 5 al cuadrado dividido 8, y eso hay que indicarlo acá. Mientras que este triángulo rectángulo ya saben que es 187,5. Y suma más suma, él le va a dar esta figura que está acá. Porque muchas veces es hacia arriba la parábola, entonces hay que restar, ¿verdad? Pero en este caso se suma. Entonces, para ese estado de carga, nosotros tenemos el estado inicial. El estado inicial para cada una de las barras. Para esta barra que está acá, que es esta. Solamente este tiene diagrama momento flector en esta barra que es la barra 1,3. Después venimos para la barra 2,4 y calculamos este diagrama de momento flector. Entonces, esto es lo que quiero que tengan en cuenta. No se olviden del 25 que le da esa carga de 50, porque ese 25 me genera un momento flector acompañada de la que me genera la carga distribuida. Bueno, entonces 2,25 sería la carga externa, así es que vamos a analizarlo por el lado externo. Pero cuando analizan con esta barra, con esta que está acá, y aplican momento en este punto, ahí se van a dar cuenta de que realmente la diferencia del 25 está actuando acá. ¿Por qué? Porque el 25 viene y se tiene en este nudo. Pero eso es desmembrando la estructura. Y acá no es necesario desmembrar, sino que tener en cuenta 25 hacia arriba, 50 hacia abajo y hago mi momento flector acá. Y directamente va a ser para esta carga dependiendo de dónde yo estoy tomando momento. ¿Por qué? Porque al tomar momento yo acá, esta carga, directamente yo puedo colocar 25 acá hacia arriba, 50 acá hacia abajo, directamente. Entonces, calcular la cortante que me genera ese 50, ese 25 y esta carga distribuida. Calculo esa cortante y esa cortante es la que tenemos acá. Y por eso es que ustedes no están viendo ese nudo en este corte que se tiene acá. ¿Por qué? Porque estamos haciendo internamente, utilizando la T. Bueno, entonces ya tenemos el estado cero. No sé si tienen alguna duda en esto, porque este es un tema que ya les aseguro, por favor, sépanlo, porque le voy a llevar en el examen, en el primer recuperatorio, le voy a llevar en el segundo recuperatorio por culpa de este tema si es que no estudian. Eso le aviso bien. Y si se presentan en el examen, le voy a poner examen de piso plano final. Entonces, estudien, por favor, porque le estoy avisando. Bueno, ahora vamos a analizar el estado hiperestático, que es el estado 1. Fíjense, acá tenemos el estado hiperestático, mi primera incógnita, que es la flexión que liberamos acá. Esa flexión. Entonces, esta barra que está acá, acá no hay flexión, y acá mi flexión es directamente tiene valor unitario, entonces este tiene un diagrama de momento flector. ¿Por qué? Porque acá yo tengo que indicar un valor 1, tensionando la fibra de arriba. Ojo, tensiona la fibra de arriba. ¿Por qué? Porque el vector sale, ¿verdad?, de la sección hacia afuera, entonces tensiona la fibra de arriba. Y si analizo acá directamente, como yo tengo en el nudo este vector momento, yo puedo decir, bueno, acá tengo la carga que es este momento unitario, pero ya existe cortante, porque la cortante le tiene que equilibrar a esta pieza que vemos acá. Entonces, esa cortante multiplicada por 4 es igual a 1. Es igual a 1. Y esto es directamente en el sentido, así como está indicado acá, necesitamos una cortante que apunte hacia arriba, y que me genere cortante, momento flector sentido opuesto a este vector momento. Entonces, así ahí me tiene que generar. Entonces, mi cortante sobre esta barra tiene que actuar hacia directamente arriba. Y por ende, debe actuar en el nudo directamente ese valor que viene a ser 1 dividido 4, porque esto es 4 metros. Y es 0,25, y 0,25 tiene que actuar en este nudo directamente hacia abajo. Entonces, la carga a la cual está sometida esta estructura T es este momento que está en el nudo
y además esa carga que es 0.25 apuntando para abajo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces directamente vamos a analizar nuevamente de la misma forma como lo hicimos esta barra. Entonces yo puedo decir, acá yo sé que mi momento es directamente igual a 0, pero podemos calcular la cortante. Podemos calcular la cortante. Si ustedes se fijan, acá le va a salir la cortante hacia abajo. ¿Por qué? Porque me tiene que generar este momento flector y tiene que estar en equilibrio. Entonces le tiene que equilibrar a este momento flector. Y si ustedes se fijan, para que lo equilibre, esta vertical tiene que generar un momento en el sentido hacia este sentido, saliente a la pantalla. Entonces va a ser apuntando para abajo. Apuntando para abajo, que es lo que estamos teniendo acá. Acá está 0,166, que es un sexto. Esto es un sexto. Y ese un sexto, lo que hace, si ustedes se fijan acá, directamente con el pulgar, ustedes se van a dar cuenta que este lo que hace es tensionar también la fibra de arriba. Entonces, tensiona la fibra de arriba y también esta tensiona la fibra de arriba. Por lo tanto, mi diagrama de momento flector es esta. Fíjense, mi diagrama de momento flector es esta. Acá yo dije que tenía una cortante sobre este hacia arriba. Acá va a apuntar hacia abajo. Pero acá en este nudo tiene que ir hacia arriba mi cortante. Tiene que ir hacia arriba mi cortante. Entonces, nuevamente voy a aplicar momento en la dirección de esta barra, momento en la dirección de esa barra, y ese 0.25 que está acá, que proviene de la barra 3.6, directamente no va a producir momento, porque no produce momento de esta vertical 5, la vertical 7, la que me va a producir momento es el 8. Entonces, sumatoria de momentos en 5, 6, 7, en esa dirección, es igual a la vertical 8 por 6. Entonces, como es igual a 0, entonces esto sale igual a 0. Entonces eso hace que, como esto es igual a 0, entonces acá no tenemos diagrama de momento flector. Entonces el diagrama de momento flector lo tenemos acá. Ese es el estado 1 para esta barra que tenemos acá. Bueno, después vemos esta barra que está acá, que es 2, 3, 4. Bueno, y ahí tenemos que analizar lo siguiente. ¿Qué cargas actúa? Acá tenemos un sexto. Fíjense que tenemos acá un sexto y acá hay que analizar bien qué está pasando. Usted tiene que decir, este es un vector que tiene la dirección de 2, 3, 4, pero este es un vector momento y la estructura no está preparada para absorber directamente el momento torsor. ¿Por qué? Porque este es momento torsor si lo van a analizar, ¿verdad? Entonces directamente este momento que está acá actúa sobre esa barra, sobre esta barra. Y lo que nosotros tenemos que traer acá es directamente la carga que tiene que equilibrarla a esta cortante que actúa hacia abajo. Entonces va a venir sobre la barra 2, 3, 4, va a venir hacia abajo. ¿Por qué? Porque el equilibrante acá va a actuar hacia arriba, pero por acción y reacción va a venir nuevamente hacia abajo y ese un sexto va a venir acá. Viene acá. Y directamente, además de ese un sexto, ¿qué tenemos que tener acá? Acá sobre esta barra actuaba un valor 0.25 hacia arriba. No se olviden de eso. 0.25 hacia arriba. Y directamente, como actuaba hacia arriba, acá va a actuar 0.25 hacia abajo. Entonces, directamente el un sexto hacia abajo y el 0.25 hacia abajo actúa acá. Los dos actúan para abajo. Entonces, directamente podemos decir de que aplicando cortante acá, me va a dar esta, me va a dar esta, y este es el diagrama de momento flector para esta barra que está acá. Sobre esta barra no actúa este momento flector ni este momento flector. ¿Por qué? Porque esta es torsión para esta barra. Por eso hay que cuidarlo bien. Este momento debe ir sobre esta barra. Por eso es interesante de que usted, cuando le digo nodal, usted debe verificar si es sobre este, si es sobre este o si es sobre este la que actúa. ¿Por qué? Porque esta pieza no está sometida, no puede absorber torsión. Entonces no hay vínculos que absorban torsión. Entonces uno de estos tiene que absorber torsión para que nosotros podamos decir, bueno, como el 4 absorbe torsión, entonces esto puede actuar sobre esta pieza. Pero si esta no absorbe torsión y esta no absorbe torsión, entonces no puede estar en equilibrio ese sistema. Bueno, entonces
directamente las cargas que hay que considerar para esta viga transversal 2, 3, 4 tiene que ser el 1/6 y el 0,25. Y eso lo traemos acá, la suma, y aplicamos momento. Y me sale esta. Estamos haciendo pareja por pareja de tal manera a facilitar el ejercicio. Por favor, si pueden hacer, si les sale así en el examen, háganlo así como lo estamos haciendo, porque le va a ser muy sencillo. Después no van a estar errando en signos ni tampoco en las combinaciones no van a errar, porque se confunde uno cuando tiene un tiempo que se le da para el examen, para terminarlo, y uno hace todo quilombo ahí, ¿verdad? Ni él no entiende, a la hora de la verdad le trabaja eso en los nervios. Bueno, después venimos con esa carga de 0,25, traigo acá, y como dijimos de que esto es 0, entonces el 0,25 que yo traigo, porque eso actuaba directamente hacia arriba acá, entonces hacia arriba actúa el 0,25 y ese 0,25 traemos acá, justamente en este punto, 0,25 hacia arriba. Y ese 0,25 hacia arriba directamente me va a generar esta fuerza reactiva. Esta fuerza reactiva. Entonces ya tenemos diagrama de momento flector y torsión para esta, diagrama de momento flector y torsión para esta, diagrama de momento flector y torsión para esta. Pero ojo, cuiden bien esos detalles que les estoy indicando. ¿Por qué? Porque hay que hacer bien esto para que se le considere el diagrama en el estado hiperestático, el diagrama en el estado real y así sucesivamente. Porque esto directamente le va a joder si tiene, por ejemplo, una variación de temperatura, un gradiente de temperatura, le va a joder. ¿Por qué? Porque usted tiene que calcular el área del momento flector y multiplicar por alfa por T sub I menos T sub S dividido H. Y directamente calcular ahí la deformación. Entonces hay que hacerlo bien, porque si ponen hacia arriba, nosotros que corregimos le digo, está mal. Bueno, entonces este es el estado 1. Ahora vamos a venir en el estado 2. Acá está el estado 2 directamente. Entonces, esta pieza trabaja a torsión entrante por la pieza. Entonces, sobre ella acá reacciona, recibe esa torsión y lo absorbe. Es decir, lo pone en equilibrio. Y esa torsión viene acá. Fíjense, me olvido yo de esta barra. La barra 3,6, me olvido, saco eso de mi mente como si no existiese esa barra. Y ese momento que tengo acá viene y trabaja en el nudo. En el nudo. Entonces, en ese nudo, yo sé de que directamente sobre cuál actúa ese momento que tengo acá. Ese momento no puede actuar sobre esta. ¿Por qué? Porque esta no absorbe torsión. Esta no absorbe torsión. Entonces, directamente sobre cuál actúa. Actúa sobre esta pieza. Y esta pieza absorbe flexión y este momento, cuando nosotros analicemos esta barra, directamente tenemos que indicar el momento flector actuando directamente así como lo estamos indicando con este sentido el vector momento. Y esa es la que va a actuar directamente sobre esta. Y nuevamente, como dijimos, acá va a ser, como indicamos, es 0. Para este es 0, también acá va a ser 0, ¿verdad? Directamente, ¿por qué? Porque esta no puede actuar sobre esta barra ahora. Fíjense bien, no puede actuar sobre esta barra porque esta no absorbe torsión. Entonces, ¿sobre cuál actúa? Actúa sobre esta. Entonces, a tenerlo en cuenta. Entonces, actúa sobre esta y venimos y analizamos eso. Acá está. Por eso es que tenemos ese quiebre. ¿Por qué? Porque hay un momento concentrado y por eso el diagrama de momento flector tiene que tener un quiebre. Y la suma me tiene que dar igual a 1, ese que tenemos acá. Entonces, acá indicamos nuestro momento flector en la dirección directamente así, en el sentido horario. En el sentido horario pongo mi momento flector. Hay que indicar con el pulgar esto de tal manera a tener el encorvamiento. Apuntando en el sentido horario le da en esta dirección el vector, el pulgar, ¿verdad? Entonces directamente aplicamos momento acá que vale 1 es igual a la cortante que tengo acá por esta distancia que es 8. Y ahí sacamos 0,127. Para que esté en equilibrio, acá se tiene que formar un par. Un par, ¿verdad? Que son vectores fuerza que tienen la misma magnitud, dirección y sentido. Bueno, entonces este es el diagrama de momento flector para esta barra. Esta no tiene diagrama de momento flector porque como acá es 0,
¿verdad? Directamente. Acá no se genera cortante, acá no se genera cortante, acá no hay cortante. Por lo tanto, directamente nosotros podemos decir que esta pieza no tiene diagrama de momento flector ni torsión en el estado directamente cero. Esta tiene torsión. Esto faltaría acá agregarle un diagrama y colocar que hay un momento torsor 3,6. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a llegar el momento, como este se llama estado cero, en donde vamos a tener integral la flexibilidad en el estado 2. F sub 2 es igual a integral de torsión del estado 2 por torsión del estado 2, diferencial S dividido directamente G inercia a la torsión. Y esa torsión es 1 y es un rectángulo. Es un rectángulo. Entonces va a ser la longitud de la barra, que es igual a 4, por el valor del torsor, que es 1 al cuadrado. Entonces 4 por 1 por 1, que es 4, dividido directamente G, en donde G ustedes ya saben que es igual a E sobre 2 1 más mu por el coeficiente de, o sea que el coeficiente Poisson o Poisson, no sé cuál es el término correcto. Poisson, algo por el estilo. Entonces va a ser igual a E sobre 2, se abre paréntesis, 1 más mu. Ese va a ser el coeficiente transversal, el coeficiente o módulo de elasticidad transversal, que es G. G por inercia de la torsión. Ese 4, entonces dividimos con G, con inercia de la torsión, y tenemos la flexibilidad o deformación directamente debido a la torsión. Entonces, esta tenemos que indicar acá que tiene un diagrama de torsor. Entonces, esto yo corrijo acá. Por favor, cuando estén estudiando, indicar que acá existe una torsión igual a la unidad. Solamente en este estado. Después ya no va a existir torsión para ningún estado. Pero tiene mucho que ver para el cálculo de las deformaciones de la flexibilidad en el estado 2. Flexibilidad sub 2,2. Bueno, ya tenemos la flexión acá debido al momento concentrado, también el momento concentrado, y este es el estado 2. Entonces, por favor, si pueden agregar acá que hay una torsión de valor igual a menos 1. Es lo que tenemos acá. Bueno, ese es el estado 2. Venimos en el estado 3. Venimos en el estado 3 y directamente tenemos que indicar, de acuerdo a la libertad, le dimos libertad de que gire por flexión. Entonces tiene que haber compatibilidad entre lo que liberamos y el esfuerzo correspondiente. Entonces el esfuerzo es un momento flector para esta barra. Entonces este tiene un diagrama de momento flector que vale directamente, en este caso, vale 1. Tensionando directamente la fibra de arriba. Entonces va de 0 a 1. Acá está. De 0 a 1. Y después tiene que estar en equilibrio, ¿verdad? Entonces acá es fácil de darse cuenta porque este vector momento tiene la dirección de la barra 5, 6, 7. Pero esa pieza no puede absorber torsión. ¿Qué quiere decir? Es que ese momento actúa sobre esta. ¿Por qué? Porque es flexión para esa pieza. Entonces, este vector 1 es igual al momento, a la cortante multiplicada por 6. Entonces, nuevamente un sexto acá. Ahí está, 0,16. Entonces ya tenemos acá 0,166 y ahí tenemos el diagrama de momento flector. Acá ya no tiene más torsión. Solamente en el estado 2 tenemos que acordarnos que tiene torsión. Bueno, después venimos directamente acá. Esta tiene una cortante. Ojo con eso. Esta tiene una cortante. ¿Y cuánto vale esa cortante? Un cuarto, que es 0,25. Entonces, le tiene que equilibrar el sistema. Entonces, actúa hacia abajo ese 0,25. 0,25 hacia abajo, entonces acaba de actuar hacia arriba, el 0,25. Ese 0,25, nosotros aplicamos momento acá, sumatoria de momento alrededor de la barra 2, 3, 4, y le va a salir que la vertical en 1 es 0. ¿Verdad? Porque bueno, hay momento en la dirección de esta barra. Entonces, eso quiere decir que la vertical en 1 es 0. Y como tenemos el 0,25 directamente, como dijimos, apuntando hacia arriba en la viga 2, 3, 4, entonces aplicamos un momento. Momento en 2 igual a 0 y la cortante por 8 es igual a 0,25 por 5.
y ahí me sale este valor que está acá. Y ahí está ese diagrama que corresponde al estado 3. Al estado 3. Y ahora vamos a analizar esta pieza. Esta pieza. ¿Qué se tiene sobre esta? Directamente esa cortante que acá pusimos para que directamente hacia abajo sobre esta pieza 3,6 y esa cortante directamente para que el equilibrio al sistema actúa directamente hacia abajo. Entonces acá sobre esta, para que se equilibre, actúa hacia abajo. Porque así como está acá, tiene que venir acá. ¿Por qué? Porque acá está la equilibrante. Y acción y reacción otra vez, para no estar aplicando acción y reacción nuevamente, sino que decir, acá cómo actuaba. Actuaba hacia abajo. Entonces directamente traigo acá hacia abajo. Sin estar diciendo, acá le equilibra el de arriba y después por acción y reacción actúa hacia abajo. Para no estar haciendo eso. Entonces hacia abajo y tenemos el 0,25. Y aplicamos nuevamente. 0,25 por 3 es igual a Q por 8. Y le sale este valor que está acá. Efectúan la operación y le tiene que salir 0,25, que es lo que tenemos para abajo. Tensionando la fibra de abajo. Tensionando la fibra de arriba, tensionando la fibra de arriba. Y ahí tenemos los estados reales, el estado virtuales correspondientes, así como está acá. Cada uno con su pareja. Esta con su pareja, esta con su pareja y esta con su pareja. Se combina directamente el estado 1 con el estado 0. El estado 2 con el estado 0. El estado 3 con el estado 0. Y hay que ver si no existe otra acción en general, porque de repente le podemos decir que esta sufre un asentamiento de fundación. Como también le podemos decir de que es un empotramiento perfecto, pero le podemos decir que hay un recalque, es decir, un asentamiento de fundación directamente rotacional. No es porque tiene apoyo elástico, sino que el empotramiento de por sí, supongamos que ustedes empotraron 100% para absorber torsión y para absorber flexión. Está todo correcto. Se carga la estructura. Y lo que ocurre es que esa pieza que absorbe directamente restringe rotación por torsión, así como está preparado, ese empotramiento se da la vuelta. Entonces le dice que hay un giro por flexión directamente para el asentamiento, porque también puede haber un giro por torsión debido al asentamiento, pero medio difícil sería eso, ¿verdad? Pero para la flexión sí, porque es transversal las cargas, entonces directamente se puede dar para esa situación. Es decir, se hunde la pieza, ¿verdad? Y además de hundirse, se mueve horizontalmente, verticalmente, también gira. Gira directamente y es directamente, si gira, se puede dar la situación de torsión o flexión. Asentamiento de fundación. En este caso, solamente podemos decir de que se hunde verticalmente, porque horizontalmente no podemos decir en ningún sentido de las horizontales. ¿Por qué? Porque empujes horizontales no existe. Entonces no podemos decir que se va a hundir horizontalmente esta, que se movió hacia este eje o que se movió transversal a ese eje. ¿Por qué? Porque las cargas deben ser normales a la estructura. Entonces se hunde esto, entró por el terreno. Bueno. Acá tenemos el estado virtual 3 y ahora empezamos a desarrollar. Fíjense. Este es el estado 2, que es lo que teníamos acá. Acá está, esta. Después esta que tenemos acá. Tenemos esto y tenemos esto, ¿verdad? Y tenemos esta carga que vemos ahí. Estado 1, estado 2 y el estado 3. O sea que los tres estados con su correspondiente. Es decir, estamos haciendo directamente esta barra con su correspondiente, fíjense. Entonces ustedes facilitan la corrección y además para ustedes también es cómodo cuando lo resuelven de esa manera. Entonces ustedes quieren calcular directamente el 1 con el 0. Entonces van a tener que hacer el estado 1 con el estado 0. Y así sucesivamente. Acá está. El estado 0 directamente
Acá está el estado 1, cómo es en el estado 2, esa misma barra, y cómo es en el estado 3, esa misma barra. ¿Por qué es cómodo? Porque acá yo voy a decir, voy a calcular el factor término de carga, el delta 1, 0, el 2, 0 y el 3, 0. ¿Por qué? Porque acá ya tengo las parejas correspondientes. Fíjense, este es 0, este es 1, este es 2 y este es 3. Entonces acá, muy sencillo es de darse cuenta uno de que tengo que combinar este triángulo que está acá con su correspondiente, que es esta. Ahí está. Se combina esa y tenemos el primer término para el 1, 0. Para el 1, 0. ¿Verdad? Directamente. Después, aprovechando, ya podemos hacer el 2, 0. El 2, 0. Es decir, combinando esa misma barra con esta. Entonces el 2, 0 para esta barra no existe. Ahora vamos a ver el 3, 0. Y fíjense, esta con su correspondiente tampoco no existe. Entonces, solamente existe el 1, 0, el 2, 0 no existe, el 3, 0 no existe. O sea que me estoy refiriendo a la barra que tiene 6 metros acá, 4 metros acá y acá tiene 6 metros. A eso me estoy refiriendo. Combinación de diagrama para una misma barra que es la horizontal que estamos considerando. Ahora vamos a venir en las transversales. Acá está el estado 0. Esto sería la barra 2, 3, 4. 2, 3, 4. Y ese 2, 3, 4 indicamos su estado 1. Ahí está. Indicamos su estado 2. Ahí está. Indicamos su estado 3. Entonces, ¿qué podemos calcular acá? Directamente el 1, 0. Ya calculamos el 1, 0 hace rato, pero era para esa barra que tenía 6, 6, 12 más 4, 16. 16. Ahora solamente este tiene 8 metros. Entonces voy a combinar. Esta con esta es el 1, 0 nuevamente. Después esta con esta es el 2, 0. Esta con esta es el 3, 0. Entonces estamos haciendo por pareja, estamos determinando el 1, 0. Acá tenemos el 1, 0 recién para acá. El 1, 0 ya calculé para esta. Para esta. Hicimos el 2, 0 para esta y el 3, 0 también para esta barra, ya está. Ahora estamos haciendo para esta. El 1, 0, ¿verdad? El 2, 0 y el 3, 0. Después vamos a hacer directamente la misma cosa para esta. Y después vamos a sumar todo lo que tiene 1, 0, todo lo que tiene 2, 0, todo lo que tiene 3, 0. Y ahí tenemos el factor término de carga, siempre y cuando no exista otra situación, ¿verdad? Que es asentamiento, error de montaje, gradiente de temperatura y apoyo elástico. O sea, depende mucho de eso. Bueno, entonces venimos ahora y hacemos directamente el primer término, el 1, 0. Acá tenemos el 1, 0, 2, 0, 3, 0. Y nos faltaría directamente, esta es la barra que va de 1 a 8 primero. Ahora es la barra de 2 a 4, la primera transversal. Ahora tenemos que hacer la otra transversal. Ahora está el 5, 6, 7. 5, 6, 7. Entonces, este es del estado 0. Fíjense, este es el estado 0 nuevamente. Acá tenemos el estado 1. Entonces, el 1, 0 nuevamente. ¿Verdad? Porque esta sería la transversal tercera. O sea que la segunda sería, porque era 2, 4 y 5 con 7. Esta con esta el 1, 0. Esta con esta es el 2, 0. Y esta con esta el 3, 0. Que justamente directamente va calculando el 1, 0, 2, 0 y 3, 0. Y tenemos directamente, vamos a ver un poco acá. Acá empezamos. Acá habíamos empezado el 1, 0, 2, 0, 3, 0. El 1, 0, 2, 0, 3, 0. El 1, 0, 2, 0, 3, 0. Y ahí está. Entonces, directamente después ya calculamos la resultante. Acá está, el 1, 0. El 1, 0.
el 1, 0. Para las tres piezas, una horizontal en la pantalla, después las dos transversales salientes a la pantalla. Entonces, directamente tenemos el 1, 0 para las tres situaciones, el 2, 0 para las tres situaciones y el 3, 0 para las tres situaciones. Y acá salen los valores correspondientes. Hay que dividirlo con EI, hay que dividirlo con EI, hay que dividirlo con EI. Y ahí tenemos el factor término de carga. Y ahora vamos a ver el factor de forma. El factor de forma, que es directamente combinar el estado 1 por sí mismo, el estado 2 por sí mismo, el estado 3 por sí mismo. Entonces directamente hacemos el estado 1 por sí mismo. O sea que esta que está acá. Este hacemos por sí mismo. Entonces vamos a combinar este triángulo por sí mismo más este triángulo por sí mismo. Ese va a ser F sub 1, 1 para nuevamente para esta barra que tenemos acá. Después esta va a ser la F sub 2, 2 para esa misma barra. Y esta va a ser la F sub 3, 3. Bueno, pero también nosotros ya podemos hacer el 1, 2 y el 1, 3. Parciales, ojo con eso. El 1, 2 y el 1, 3 parciales. Y ahora venimos directamente, ahí tenemos, el estado 1 para las transversales. El primero que hicimos es para la barra que vemos horizontalmente en la pantalla. Después tenemos las dos transversales y ahora vamos a hacer las dos transversales. Acá está, el 2, 4. Este por sí mismo me va a dar nuevamente la F1, 1. Este por sí mismo me va a dar la F sub 2, 2. Este por sí mismo me va a dar la F sub 3, 3. Entonces ya tenemos, ahora digo también, el 1, 2, el 1, 3. Es la combinación ya de una de las transversales. Ya tenemos entonces 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y ahora directamente tenemos la última, el 5, 7. El 5, 7 acá combino por sí mismo y me va a dar la F sub 1, 1. Acá la F sub 2, 2. Acá la F sub 3, 3. Y ahí nuevamente esta con esta me va a dar el 1, 2. Esta con esta me va a dar el 1, 3. Y esta con esta me va a dar el 2, 3. Y así sucesivamente. Y después de esto hay que sumar, que es lo que está acá. Fíjense, el 1, 1. Sumar completamente los 1, 1, ¿verdad? Los 2, 2, el 3, 3 y después el 1, 2, el 2, 3 y el 1, 3. Y le sale estos valores. Entonces, y ahí formamos la matriz del factor de forma y directamente resolviendo ese sistema de ecuaciones que nosotros tenemos que hacer, que es la matriz F11, la matriz F12, la matriz F13. Ahora en columna, el 1, 2, 2, 1, 3, 1. Y así sucesivamente vamos completando la matriz factor de forma por la incógnita hiperestática X1, X2, X3 más delta 1, 0 que ya calculamos, el 2, 0 más el 3, 0. Ya está todo calculado y ahora directamente es igual a delta 1, delta 2, delta 3. Esa matriz directamente, la matriz columna de los desplazamientos en las incógnitas hiperestáticas donde se rompieron los vínculos para formar la ecuación de compatibilidad, el 1, el 2 y el 3, en donde tenemos que los tres son rotaciones, son iguales a 0, porque no tiene libertad de girar, 2 de flexión y 1 por torsión. Entonces, iguales a 0 y tenemos las incógnitas hiperestáticas, acá está. X1, X2 y X3. Y nos sale menos 31,88, 3, 408,173 y menos 13,895. 895. Entonces hay que tener en cuenta X1,
X2 y X3. ¿Cómo yo determino directamente mi momento flector en un determinado punto? Voy a calcular la torsión final. La torsión final habíamos dicho de que estaba en el estado 2. Vamos a ver, estado 2. Acá tenemos el estado 1. Acá tengo el estado 2. El estado 2. Ahí está. Este es el estado 2. Acá está, estado 2. El torsor. ¿Cómo yo determino cuánto vale esta torsión? ¿Cómo le llamamos? X2. Fíjense, se llama X2, por eso está poniendo que es momento torsor del estado 2. Entonces yo voy a decir, momento torsor del estado 0, ¿cuánto era? Era 0. Acuérdense que era 0. Es decir, venimos en el estado, acá está. Ustedes se fijan en el diagrama, fíjense, no hay torsión, no hay torsión, no hay torsión. No existe torsión para ninguna de las situaciones. Entonces, torsión en el estado 0 es 0. Más torsión en el estado 1. Fíjense, no existe torsión, no existe torsión, no existe torsión. Torsión en el estado 1 tampoco no existe por X1. X1 existe, pero la torsión no existe. Torsión en el estado 2, ¿cuánto vale? Torsión en el estado 2, directamente hay que tener en cuenta que esa torsión es 1, ¿verdad? Entrante por X1. Y ahí hay que analizar bien cómo ustedes tomaron por X2 en este caso. X2 es la que vemos acá. X2. ¿Y cuánto me salió ese valor? Porque acá torsión en el estado 3 tampoco nos van a tener. Fíjense, acá no existe torsión, no existe torsión, no existe torsión. Entonces solamente torsión, solamente en ese estado vamos a tener que es X2, ¿verdad? Por 1. Acá está, entrante. X2 por 1. Entonces, venimos acá y vemos cuánto vale mi X2. Acá está. La X2 me salió 408,173. 408,173. Y ese 408,173 multiplicado por el valor de menos un 1, que era el torsor en el estado 2, me va a dar que el torsor que vamos a tener en la estructura hiperestática dada inicialmente vale, vamos a ver, acá está, acá está. El torsor en la barra 3.6 vale entrante, vale 408, negativo. O sea que acá tengo que poner un momento torsor de valor 408, con signo negativo, porque la entrante consideramos negativo y la saliente positiva, como las fuerzas axiales. Entonces, el torsor, su signo depende de la X2, que es 408, y del valor del momento tal cual como consideramos acá, que dijimos que su diagrama era menos 1. Por eso es que ponemos que el torsor es menos 408. Y solamente esta tiene torsión. Y ustedes ahora pueden calcular el momento flector. También podemos decir que pueden calcular la vertical en 1. La vertical en 1. Entonces nosotros venimos en la vertical en 1 del estado directamente 1. ¿Cuánto es? 25. Fíjense bien. Este vale 25. Acá vamos a ver. Acá está, 25. Venimos ahora, porque yo quiero calcular esta vertical en 1. Vengo ahora para el estado virtual 1. Acá está. Un sexto negativo por X1 ya calculado. Después venimos en el otro, es 0 por X2. Después venimos en el otro, es 0 por X3. Quiere decir que es 25 menos un sexto, que es esto que está acá, menos un sexto por X, esto se llama estado 1. Estado 1, exacto, por X1. Entonces, un sexto está hacia abajo, fíjense. Entonces, nos vamos en busca de
X sub 1. X sub 1, acá está X sub 1, menos 31. Entonces, menos con menos más y apunta hacia arriba 31,883. Y esa es la cortante que tenemos en el ejercicio al empezar siendo ella hiperestática. Hiperestática. ¿Por qué? Porque calculando tres de ellas, ustedes ya pueden hacer uso de las ecuaciones de la estática, que son ecuaciones que son tres para el sistema. Entonces yo digo de que directamente en la hiperestática, que sería esta, acá esto ya vale 30, no me acuerdo si era 38, pero lo que sí apunta hacia arriba. Entonces, ya puedo calcular también el momento de la misma forma acá, antes de llegar a 3. ¿Cómo? Por fórmula, colocando acá la cortante y el 50. Puedo calcular mi momento. Por la parte de la estática, pues ya sabemos cómo se hace. Pero también podemos hacerlo utilizando la ecuación de los efectos. ¿Cómo? Vengo nuevamente ahora en el estado directamente 0 y me fijo en el estado 0 y acá mi momento ¿cuánto vale? Fíjense, vale 0. Momento en este punto del estado 0 vale 0. Más momento en el estado 1, acá está, menos 1 por X1. Más momento en el estado 2 es 0 por X2. Más momento en el estado 3 es 0 por X3. Entonces mi momento vale directamente lo que correspondía a X1, que es menos 1 por X1. Y X1 salía menos 38, creo que era. Ahí está, menos 38. Y como era menos, entonces es más. Entonces el momento flector es más. Y es cierto. ¿Por qué? Porque tenemos una cortante hacia arriba y un 50 hacia abajo. Y tiene que estar en equilibrio ese nudo. Entonces el momento me sale positivo directamente en la parte hiperestática. Acá está. El momento me sale acá positivo. Entonces es menos 1 por X1, que es 38, y eso se hace positivo. Entonces es hacia abajo el vector momento. Entonces directamente tenemos que indicar acá que este me genera acá un momento positivo. Y acá igualamos con ese momento que salió que es 38, por fórmula. Y así sucesivamente todos los efectos ustedes los pueden calcular. También pueden decir, yo quiero calcular directamente cuánto se desplaza verticalmente el punto 3. El punto 3. ¿Y qué tengo que hacer? Generar una estructura directamente isostática, que ya lo tenemos, que es esta que está acá. Esta que está acá. Olvídense de la carga Q, y de la carga P. Y pongan la carga P virtual unitario. Pónganlo acá. Y vamos a resolver el problema. Este no va a tener diagrama de flexión, este tampoco, pero esta sí va a tener diagrama de flexión. Primero demostramos que esto es 0, para esa carga P actuando en ese nudo, porque yo quiero calcular cuánto se desplazó verticalmente este nudo. Y directamente aplico la carga P igual a 1 en este punto y determino mi diagrama de flexión. Acá va a ser 1 por 5 es igual a 8 por la vertical. Y ahí saco la vertical. La misma cosa. Entonces mi diagrama va a ser un triángulo así. Un triángulo de esta forma. Entonces como tengo ese triángulo de esa forma, ese triángulo simplemente yo tengo que combinar con el diagrama calculado recientemente acá. Con el total. Utilizando el total. Pero vamos a suponer que a ustedes el problema le diga de que no le pide calcular el diagrama de momento flector final, cortante final, torsión final, y ese me lleva un tiempo de la gran 7. Entonces yo voy a decir lo siguiente, ¿por qué no uso la ecuación de efecto? Y la ecuación de efecto, ¿cómo lo voy a utilizar? Directamente voy a decir, voy a poner una carga P virtual unitaria acá, sobre la isostática. Entonces me olvido del 50, de la carga Q, y directamente tengo mi diagrama en el estado virtual que va a ser esta, así como recién indicamos.
Ese es el estado virtual. ¿Con qué voy a combinar? Con el estado 1. ¿Cuál es el estado 1? Fíjense. Entonces, primero voy a combinar. Este diagrama virtual que yo le llamo, voy a combinar con el diagrama que tengo acá. Finalmente, ¿verdad? Que va a ser una parábola. Va a ser una parábola directamente con la nariz un poco achatada, ¿verdad? Debido a que hay una carga concentrada acá. Entonces va a venir una parábola que no va a ser tan continua, está un poco achatada y viene y llega acá a cero. Con esa parábola voy a combinar este diagrama que tengo acá. Este diagrama que tengo acá. Al combinar eso voy a tener la flecha cero. La flecha cero. El estado real con el estado virtual. Ahora voy a combinar ese estado virtual con el estado 1. Fíjense, con esta. Este es el estado 1. Vamos a ver, no está el estado 1. El estado 1 es, acá está, el estado 1. Este es el estado 1. Combino con esta. ¿Y qué me va a dar? F sub 1, 1 por X1. Y ahora combino ese mismo diagrama virtual que le estoy indicando con esa misma barra, con esta que está acá. Y ahí voy a calcular F sub 2, 2 por X sub 2. X1, X2 y X3 son las ya calculadas. Y después combino con esa misma del estado 3. F sub 3, 3 por X sub 3. Y ahí que voy a tener la flecha directamente del punto que habíamos indicado en el ejercicio, directamente utilizando las ecuaciones de efecto. O sea que la flecha acá es igual a la flecha sub 0. ¿Y qué eso es? Combinar el estado virtual, que para la cual se pone la carga P igual a 1, sobre la isostática en ese punto. Ahí donde quiero calcular la flecha. Y voy a combinar con los diferentes estados. Entonces, si combino este estado virtual con el estado real, voy a calcular flecha sub 0, que es combinar virtual sub 0, más la flecha directamente virtual con el estado 1. Entonces vengo acá y directamente acá voy a tener el estado 1. Acá tengo el estado 1 por X sub 1 más ese mismo, el estado virtual, voy a combinar con esta. Y ese va a ser F sub 2, ¿verdad? Con la virtual por X sub 2. Y ahora hago con el 3. Esta combino y directamente voy a calcular la flecha en el estado 3, ¿verdad? Con la virtual por X sub 3. Y ahí determino cuánto tiene de deflexión la estructura hiperestática en ese punto, en el 3, sin que calculemos diagrama momento flector final, cortante final, ni torsión final, sino que directamente utilizando las ecuaciones de efecto que está acá. Acá está. El efecto es igual al efecto sub 0, más el efecto sub 1 por X1, más el efecto 2 por X2, más el efecto 3 por X3. Es decir, la vertical que calculamos hace rato donde está el 25, la vertical ahí es igual a la vertical sub 0, que salió 25, más la vertical sub 1 por X sub 1, y ese salió un sexto hacia abajo por un valor determinado, no me acuerdo cuánto era, más la vertical en ese mismo punto 1 por X sub 2, más la vertical en el mismo estado, ¿verdad? Que es el 3 por X sub 3. Y ahí calculamos la cortante. Y todos los efectos, momento torsor de la misma forma lo hacemos. Momento flector, la misma cosa. Desplazamiento nodales, de la misma forma lo podemos utilizar esto. Este efecto que es la flecha que yo le estoy diciendo, es la flecha 0. ¿Cómo saco la flecha 0? Combinando el estado virtual que ustedes ahora están generando, poniendo una carga virtual unitario, y no es estado isostática virtual hiperestática 1, 2 ni 3, sino que es el estado virtual que ustedes generan sobre la isostática y van a combinar con el estado real, con el estado sub 0, y van a determinar este término. Después van a combinar ese mismo estado virtual con el estado 1 hiperestático y van a tener directamente este efecto.
multiplicado por X1 que ya está calculado finalmente, más el efecto SU2, ¿verdad? Combinando el virtual con el estado 2, multiplicado por X2, más el efecto SU3 de la hiperestática con la virtual por X sub 3. Y ahí calculan la flecha finalmente. Y de esa forma pueden hacer sin calcular, fíjense acá está, flexión, torsión, normal, cortante. Sin estar calculando esto, ustedes ya podrían calcular cuánto desciende un determinado punto utilizando la ecuación de efecto. Y acá está la ecuación de compatibilidad. La flexibilidad, que era F sub 1, 1 en fila, la primera fila, F sub 1, 1, F sub 1, 2, F1, 3. Después la segunda fila, F2, 1, F2, 2, F2, 3. La tercera, F3, 1, F3, 2, F3, 3. Y esa multiplicada por la incógnita columna hiperestática, ¿verdad? Matriz columna X1, X2, X3. Más los delta I, 0, que es delta 1, 0, más delta 2, 0, más delta 3, 0. Es igual a los delta 1, delta 2, delta 3, que son matriz columna también, directamente. Entonces, directamente 0, 0, 0. Mientras que esto lo calculamos. Y en función a eso calculan X1. En donde uno le salió 38, el otro salió 408, no sé qué, y así sucesivamente el último. Y es la ecuación de compatibilidad para estructura hiperestática. Hay que formar lo que se llama factor de forma, incógnita hiperestática, factor término de carga y desplazamiento, en donde ustedes rompieron los vínculos y tales libertades que ustedes le dieron no existen. Entonces el delta 1 es 0, el delta 2 es 0, el delta 3 es 0. Y eso es lo que aplicamos en esta estructura. Y yo les recomiendo, váyanse a estudiar esto que le dimos hoy. Eso les advierto, no me vayan a decir después, no encajó otra vez en el examen, porque le estoy avisando. Bueno, no sé si hay algo que quieran consultar, porque yo creo que tiene que ir forzadamente a estudiar ahora. No hay nada que hacer, porque esto le vamos a poner. ¿O es medio complicado? ¿Qué le parece? Este material voy a bajar después, ¿verdad? Descargar y le envío al grupo. A mí me gustaría que realmente estudien, porque esto es lo que le voy a poner, le aviso bien. No vayan a decir que soy mentiroso después, porque le voy a poner, hasta en el recuperatorio. Bueno, no sé si hay alguna duda que quieran, si quieren consultar algo. Bueno, acá el amigo dice, Sergio, dice, no hay nada para consultar. Yo les recomiendo que vayan a ver ese ejercicio. Está el PowerPoint y está también el video que le voy a enviar. Y ahí hay que tener en cuenta ciertas cosas que no se ven en el gráfico. ¿Por qué? Porque se toma la estructura total. No sé, no es que se hace un corte y se pone acción y reacción. Y yo iba indicándole en el video. ¿Por qué? Porque no estamos más como para estar haciendo como estática, en estática lo hacíamos, que hay que romper por sección y calcular ahí, eso ya no corre. Acá hay que tener mucha práctica, eso es lo que tienen que tener. Bueno, si no hay consulta, entonces dejamos acá. Y nos vemos el próximo martes. El próximo martes. Ya me olvidé lo de qué día es. Bueno, el próximo martes nos vemos. Muchas gracias. Y seguimos la siguiente clase. Al pelo. Y hay que meterle será para salvar. Hay que salvar e irse ya de la facultad. Con esta pandemia hay que tratar de laburar para no enfermarse. Eso en serio le estoy diciendo. Bueno, muchas gracias, gente.